Hola, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la Salita Electoral. Aquí con Julián Apolinario tenemos como invitado a Guillermo Flores Borda. Guillermo es candidato a diputado con el número 1 por Lima Metropolitana por el Partido Morado. Antes de darle pase a nuestro invitado, invitarles por favor a que se suscriban a todas nuestras redes sociales, que sigan, que activen la campanita en YouTube para que le lleguen las notificaciones de las próximas entrevistas que tenemos. Y mañana a las 9 de la mañana tenemos a Patricia Carrera. A las 9 de la mañana la vamos a entrevistar, así que también están invitados a esta entrevista. Y manden sus saludos, sus preguntas, todo es bienvenido. Acá no filtramos nada. Ahora sí, por favor, damos pase a nuestro invitado. Guillermo, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, César, Julián. Para mí es un gusto estar en la salita del CIM virtual, no en la salita real, que hoy día tiene ya hasta 3, 4 candidatos en campaña, ¿no? Bueno, sí, es cierto. Guillermo, vamos a empezar. Cuéntanos, por favor, de ti, de tu trayectoria política, profesional, si has hecho labores de activismo de repente anteriormente, o estás haciendo algo, o participando en algún tipo de movimiento adicional del Partido Morado. Cuéntanos, por favor. Bueno, comienzo por lo... Es una pena porque la mayoría de formas en que nos definimos en la sociedad tienen que ver con credenciales, pero lamentablemente yo creo que ese es un diferencial mío respecto de otros candidatos, entonces voy a comenzar por ahí. Yo estudié Derecho, soy abogado, estudié en la Universidad Católica, luego estudié mi maestría de Derecho en la Universidad de Chicago, que es la número 3 en Derecho en Estados Unidos. Luego me fui a estudiar nuevamente la maestría en Teología en la misma Universidad de Chicago, que es el número 1 en Teología, y actualmente estudio mi PhD, mi doctorado en la Universidad de Boston, que es donde estudio ciencia política ahí, enfocado en investigar religión, cómo los factores religiosos impactan política en Latinoamérica y también entre latinos en Estados Unidos. La Universidad de Boston fue la universidad donde estudió Martin Luther King Jr. Yo estoy ahí, de hecho no postulé en ninguna otra universidad, postulé solo ahí por trabajar con el asesor con el que trabajo, pero también porque es la universidad donde Martin Luther King estudió su doctorado. Yo creo que mucha gente no sabe que Martin Luther King tenía 2 caminos. Él, de hecho, quería ser un profesor universitario y es por eso que estudió su PhD en Boston University. Y finalmente él decide o aparece la posibilidad de ser parte de la lucha por derechos civiles, él decide tomar ese camino. Yo también soy un evangélico como él y también entiendo mi vida en términos de servicio y de deber, y siento que ahora debo intentar hacer algo por mi país, participar en la elección, porque creo que, o sea, un amigo me decía, hay que poner toda la carne en el asador, entonces tratar de cumplir el rol que tenga que cumplir. Yo también siento como ya como un creyente, como evangélico, que de repente quizás yo quiero ganar, y yo tengo que ganar. Claro, eso será soberbio, pero yo necesito ganar, porque yo no estoy aquí solo por mí. Estoy aquí por mis amigos. Yo crecí en el centro de Lima, continúo viviendo en el Cercado. Si se escucha a veces un poco de ruido es porque yo vivo en el Cercado de Lima. Vivía en el centro, que es entre Camaná y Cayoma, Moquegua con Cayoma, y vivía yo. Casi 28 años viví ahí. Y ahí uno vive en lugares muy, muy pequeños y de verdad, o sea, hacinados incluso. Y yo tengo a un amigo soy que viven en casonas hacinadas, que viven tapándose con un cartón, y yo siento que tengo el deber de tratar de representar sus necesidades, a pesar de que mi partido probablemente ha sido visto como un partido que es de las clases medias o incluso de clases altas. Nuestra agenda y la agenda mía y la agenda de Mesías Guevara hoy día está pensada básicamente para los sectores D y E. Entonces yo estoy aquí porque la Biblia dice que Jesús, cuando se presentó en el templo, él dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para entregar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Esa es mi preocupación central, pero también en términos materiales, en términos ya espirituales, yo he venido porque creo que hay una necesidad de presentar un nuevo discurso que compita con el discurso religioso que presentan partidos como el de López Aliaga, la Nación Popular, incluso el fujimorismo. Yo creo que han convencido a la ciudadanía de que lo único que debe importarle, sobre todo a los creyentes, que lo único que debe importarle son 2 temas. Los han convencido ustedes de que la batalla cultural es más importante que la batalla contra la inseguridad, la pobreza
y la falta de educación. Y ustedes de alguna manera se han dejado convencer de que esa batalla es más importante que la batalla que se libra contra otras fuerzas, y los han hecho convencerse ustedes que a ustedes les debe bastar tener solo esas dos cosas y sufrir todo lo que quieran hacer ellos con ustedes durante los años que ellos gobiernen. Yo hago, bueno, como tema partidario, yo no he militado en ningún otro partido. Tengo militando en el Partido Morado 6 años. No pienso militar en otro, salvo que si Dios no nos acompaña y terminamos perdiendo la inscripción, pues entonces probablemente trataremos de reescribirlo, y si eso no es posible, pues, o sea, tendré que participar en otro lugar. Pero mi voluntad es mantenerme en el mismo lugar donde he estado. Yo trabajo como un abogado en un estudio, el estudio de abogados más grande aquí en el Perú. Comencé como practicante ahí. Me compraba mis ternos, de hecho, de segunda mano, y mis corbatas también, mis camisas las compraba o no voy a decir dónde, pero eran usadas, y luego las mandaba a cortar para que me queden. Entré como practicante ahí, hoy día soy socio de hace 6 años. A mí me ha costado, pero yo estoy aquí porque yo quiero que nadie más tenga que hacer los esfuerzos sobrehumanos que me tocó hacer a mí para tener que salir adelante. Yo hoy día tengo amigos por los cuales estoy sentado acá y estoy buscando tratar de llevar su voz y proponer cosas que quizás, o sea, están basados en valores como misericordia y solidaridad. Y esos son los principios bajo los cuales yo planteo mi política pública. Ya, mira, y espero que sí, eso pueda... Vamos a tocar el tema religioso, pero quisiéramos que nos hables un poco del Partido Morado, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido el cambio que ha pasado con el Partido Morado? Siempre les han considerado a ustedes como unos tibios, como que no han sabido marcar posición con fuerza, ¿no? ¿Cuál es la novedad con la cual ahora se presenta el Partido Morado? Mesías Guevara es un afiliado, es un invitado. Quisiéramos eso, ¿no? No, Mesías es un militante. De hecho, no se puede armar planchas con invitados. Él empezó a militar durante la transición buscando candidatos presidenciales. Por nosotros invitamos a muchas personas. Yo era miembro del comité político y empezamos a conversar con diversos personajes, incluso partidos que hoy día están postulando. Pero yo también quiero insistir en que el nuevo Partido Morado del cual ha hablado Mesías Guevara no es algo nuevo. O sea, es una transición que ha venido ocurriendo desde luego de lo ocurrido el 2021. O sea, el Partido Morado, la primera transformación evidente es que hoy el Partido Morado no postula influencers. O sea, hoy día el Partido Morado postula sus bases. Y sus bases nunca fueron quizás representadas necesariamente en los rostros de las personas que postulaban en ese tiempo. Las prioridades de mis bases tienen que ver con temas absolutamente materiales porque es parte de su vida. Yo soy el candidato número 1, yo vivo en el Cercado. La candidata número 2 vive en Breña. Y así. O sea, nosotros estamos hoy día simplemente presentando un cambio, y el cambio central es que nosotros ya estamos curados de los invitados. Como ustedes recordarán, el Partido Morado logró incluir una bancada, y esa bancada simplemente decidieron, no pudieron ni siquiera mantenerse unidos ni al partido ni entre ellos. Y finalmente el partido decidió que la única forma en que nosotros podemos estar seguros de que la gente que metemos no solo es honesta, sino que también va a seguir un eje programático, es postulando a las propias personas que pertenecen y hacen vida partidaria dentro del partido. Y eso probablemente tiene una parte quizás que alguna gente podría considerar negativa, en el hecho de que seguramente va a traer menos atención a que yo traiga quizás a una chica de OnlyFans, como algunos partidos hacen, o traer a candidatos que están abiertamente ligados a la corrupción pero son conocidos, y con eso basta, o candidatos que han sido simplemente mediocres pero son mediáticos y por eso los invitan. El Partido Morado decidió que ese no es el camino, que si nosotros queremos crear partidos, tenemos que crear instituciones. Entonces, para crear instituciones, nosotros tenemos que fomentar que nuestro crecimiento como partido se deba a la propia militancia de ese partido. Y a mí, yo entiendo que eso va a tener una serie de limitaciones. Por ejemplo, en mi partido ni siquiera se hacen polladas. En mi partido hay candidatos que hacen lentejadas y arberjadas, con tal de hacer recabar los fondos suficientes para hacer una campaña que ustedes verán es bastante pequeña, ¿no? Incluso la mía. Porque incluso yo soy socio en un estudio, podría quizás invertir mucho más, pero la realidad es que yo no quiero dejar el mensaje a la gente de que tú tienes que ser prácticamente un millonario para entrar en política.
Yo me he puesto también límites a mí mismo porque creo que la única forma de demostrar a la gente que es posible hacer política decente y que todos puedan hacerla es plantearse incluso límites que deberían ser, o sea, en realidad moralmente seguidos por todos, ¿no? Pero eso no es la realidad de los partidos hoy, ¿no? Ya, mira, consultando a las inscripciones en el Jurado Nacional de Elecciones, se ve, ¿no?, que no han logrado ustedes cubrir las inscripciones en varias regiones para el puesto de diputados, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿No han conseguido los militantes? Explícanos, ¿no? De hecho, el partido sí tiene suficientes militantes para postularlos, pero también entenderán que aquí yo creo que hay dos motivos, ya más allá del tema de que se comenta sobre, no sé, las razones que podrían haber y que no son tan explícitas, ¿no? Yo te voy a decir las razones que yo creo son las razones por las cuales no se ha completado. Uno, porque se esperaba llegar a alianzas con los partidos con los que se conversó, porque hemos conversado como con 10 partidos y personalidades independientes también. Entonces teníamos que hacer un espacio que luego al final no dejamos abierto. Lo segundo también es que no es tan fácil convencer a gente honesta de postular. Esa es la realidad. La realidad es que, o sea, que uno piensa que uno le dice a un militante, postúlate, pero ese militante tú le estás pidiendo, no le están pidiendo solo que postule, porque cuando postulas por un partido honesto, le estás diciendo básicamente, hay una parte de la campaña que no se ve y que yo y mi gente se tienen que guardar para permitir que la gente no pierda la esperanza. Pero las amenazas, las denuncias falsas, las extorsiones, eso no lo ve la gente. Y nosotros no lo visualizamos simplemente porque queremos mantener un mensaje de esperanza hacia ellos. Pero es bien difícil que a una persona de un partido honesto convencerla de postular cuando yo al menos les he contado lo que fue para mí la campaña pasada y lo que está haciendo esa campaña. Porque yo no quiero que por completar una lista yo termine engañando a una persona a la que yo estimo, porque son una persona del partido. Entonces yo no les voy a decir están entrando a un sueño de hadas, sino les voy a contar la realidad. Eso es lo que demanda ser político en un partido honesto. No solamente el trabajo, que va a ser mucho más intenso porque no tenemos la cantidad de fondos que esa gente tiene. Ve ahora, hay una candidata de Fuerza Popular que, o sea, que yo entiendo que, bueno, yo sé que no acabó la universidad, que se presenta como especialista en Oxy y tiene una cantidad de paneles electrónicos en la JEPRAO. ¿Con qué se está pagando eso? O sea, claramente es el alfil de alguien más, ¿no? Pero, o sea, hacer una campaña así es bien fácil, pero convencer a militantes de base que tienen que hacer lentejadas para sostener sus campañas es un poco más difícil. Y además yo no les estoy pidiendo en realidad que postulen. Cuando son esos casos, en realidad lo que les estoy pidiendo a gente así es un martirio. Y que ellos asuman ese martirio, ¿no? Y quizás no hemos podido conseguir que toda la militancia se involucre en eso, pero yo tampoco siento que sea, yo sé que la gente que estoy llevando, ustedes pueden confiar que la gente que estamos llevando son gente valiosa, honesta y que está dispuesta a hacer el sacrificio por ustedes y no van a cambiar. Igual que yo, el Guillermo que postula es el mismo Guillermo que existía antes de postular y ese mismo Guillermo que va a entrar al Congreso. Porque a ustedes de nada les serviría que hoy día yo venda mis valores por ingresar y ustedes luego no van a saber qué Guillermo les va a responder. Muy bien, Guillermo. Quiero cambiar un poquito el tema, y aprovechar, ya que eres un estudioso sobre el tema de las religiones. A ver, en política no hay izquierdas y derechas puras, no, hay matices, en realidad. O sea, no podemos decir que hay blancos y negros puros. En religión, ocurre lo mismo, ¿verdad? O sea, hay evangélicos mucho más radicales, más extremistas, y hay evangélicos mucho más liberales, más open mind, por así decirlo. Claro, es que, o sea, ¿cómo explicar? Para comenzar nada más, ni la fe tiene por qué ser conservadora, ni tampoco el progresismo tiene por qué ser secular. O sea, aquí puede parecer extraño que yo sea un evangélico de izquierda y progresista. Pero en Estados Unidos es una forma normal de ser un creyente. Eres uno más. De hecho, ese discurso existe. Yo, como les digo, vengo de estudiar en la misma universidad que el pastor Martin Luther King. Ustedes también saben quién fue Desmond Tutu. También saben quién fue Jesse Jackson, ¿no? Quizás yo hoy día estoy creando, no necesariamente creando, pero trayendo una visión que hoy día existe ya. El problema es que no existe en Perú. Y que no existe en Perú es un peligro realmente. Porque yo creo que en realidad, que es lo mismo que pensaba Martin Luther King. Cuando Martin Luther King explica por qué él basó su lucha de derechos civiles
en su fe, porque no solamente era su fe, sino que también era decisión sobre un discurso político. Él explica en sus cartas que la razón era porque entendía que él era el único punto de contacto entre él y los racistas blancos del sur. Su discurso religioso, su fe. Yo entiendo que entre mí y probablemente la mayoría de votantes de López Aliaga, que incluso son hermanos de la iglesia, probablemente no hay ningún punto de conexión sobre nuestra fe. Incluso con la mayoría del país, porque mi partido hoy día no nos acompaña en encuestas, espero que eso cambie a raíz de los debates, y yo sé que probablemente los valores progresistas que sostiene el partido no son los del país. A mí me apena también porque veo que la mayoría de partidos que hoy día están más arriba, incluso sectores de izquierda que deberían haberse comprado esas banderas, se las callan con la finalidad de llegar a segunda vuelta. ¿De qué le sirve a la gente votar por partidos que se van a moderar únicamente con la finalidad de pasar a una elección? Y finalmente no sabemos si le van a respetar o no esas banderas. Pero bueno, o sea, mi entendimiento es el siguiente, ¿no? La única forma real de competir con ese discurso es proponiendo otro discurso que también compita en el mismo espectro religioso. Es una razón, pero lo segundo es porque en realidad yo creo que si a mí se me demandara callarme mi fe en política, yo soy una persona progresista, yo defiendo a la comunidad LGBT y yo no le pido a nadie que se meta al closet. También espero que no se me pida a mí meter mi fe al closet, porque es una parte determinante de mi vida. O sea, yo entiendo toda mi vida a partir de mi fe. Y además yo creo que el mensaje que lleva mi fe, es un mensaje que da vida. Entonces yo no veo la necesidad de cambiar un mensaje o callar un mensaje que da vida, ¿no? ¿No es contradictorio que el sector, especialmente de López Aliaga, de Carlos Álvarez, por ejemplo, Keiko Fujimori en algunos momentos, digan sí a la pena de muerte y no al aborto? Sí, es recontra contradictorio, ¿no? Porque esa gente no es pro vida. Esa gente se ha comprado un discurso que solo tiene que ver con dos temas, matrimonio igualitario y oposición, matrimonio igualitario y oposición al aborto, como una estrategia. Eso no tiene que ver con discurso religioso. Eso es estrategia política disfrazada de discurso religioso. Pero nada más. Por ejemplo, tienes personas como, por ejemplo, Milagros Aguayo, que tanto habla de que la mujer debe estar sometida al hombre. ¿Por qué no postula a su esposo entonces? ¿Por qué ella es congresista? Porque es pastora. O sea, si es así, ¿no? Si es así, si es tan literal, ¿no? Porque ella tiene poder. Si es tan literal. O si tanto les importa la familia, ¿por qué le votan a un candidato como López Aliaga que tiene abiertos problemas con el alcohol? Ellos dicen, no, que la Biblia dice que los afeminados, no, yo no creo eso, pero ellos dicen que la Biblia dice eso, ¿no? No entrarán al reino de Dios. El mismo versículo dice, los borrachos no entrarán en el reino de Dios. Pero eso sí no importa. El literalismo solo es usado porque es una herramienta como es una arma política para ellos. No tiene realmente un valor realmente moral. Lo que le han vendido es el discurso moral al votante, pero no hacia ellos, ¿no? Como dice la Biblia, ellos han puesto carga sobre la gente que ni ellos mismos cargan, ¿no? Una consulta, mira, sabemos por historia que el origen de las iglesias protestantes aquí en Perú se dan gracias al auspicio de Estados Unidos, ¿no? Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Ahorita vemos como un gran auge de una iglesia conservadora, pero va a la mano como con el discurso ultraconservador de derechas, ¿no? La posición que tomas desde el progresismo sería catalogado como parte de la agenda woke que se llama allá en Estados Unidos, allá, porque también la gente que está en política no son protestantes, ¿no? O sea, no hay no hay gente atea, sino de alguna manera sí mantienen la fe religiosa. Entonces, se podría considerar a esa posición progresista como parte de aquellos a quien justamente atacan los ultraliberales, los libertarios llamados, ¿no? Yo quiero plantear una idea realmente porque, o sea, creo que la gente tiene una impresión, yo creo a veces cerrada, de cuál ha sido el rol de la comunidad evangélica en Perú, ¿no? La comunidad evangélica en Perú no es nueva, o sea, está acá desde el 1822 y llegó con una finalidad. Viene porque José de San Martín invita a Diego Thompson a que establezca las escuelas de lo que se llamaba de primeras letras, que era básicamente el sistema lancasteriano para establecer la educación pública para los más pobres.
Así comienza la labor de la iglesia protestante en Perú. 1889 inicia recién la primera iglesia, en 1889. Luego en 1892 nace el Colegio América, del Callao. Luego está en el Colegio San Andrés, 1917, por ejemplo, los hijos de Mariátegui fueron al San Andrés, que está acá nomás en el Cercado de Lima. De hecho, ellos también, los evangélicos, también secularizan el sistema de enfermería que existía en Perú, porque era básicamente monjas, y luego se dan cuenta que es imposible tratar a los más pobres y solo se va a basar a punta de monjas. Y también hay una hermana que se llama la hermana Sara McDougall en Cajamarca. O sea, es una historia, ¿no? De hecho, por ejemplo, los hermanos Alcorta en 1915, ellos fomentan el nacimiento de sindicatos en Perú. Ya ni qué decir, o sea, por ejemplo, el hecho de que ellos también motivaron la existencia de la educación pública para las comunidades indígenas. Fueron también promovidas por las comunidades protestantes evangélicas en ese momento. Ahora, el movimiento que nosotros vemos, eso está en un libro que es, de repente ustedes lo han leído, es el historiador Juan Fonseca, que es un historiador evangélico, ¿no? Acá en Perú, y bastante progresista, y el único evangélico que ha venido conmigo, ¿no? Y me ha acompañado desde que estoy. La verdad, ayer me preguntaban, tuve una entrevista con un sector evangélico, y me preguntaban, hermano, ¿tú con quién estás en el Partido Morado, no? Digo, yo estoy solo. A mí, el sector más progresista nunca quiso entrar en política y hoy día apoyan a otro candidato, a pesar de que no comparte su fe, solamente por tomarse una foto. Y por el otro lado, los más conservadores, yo no espero que ellos me acompañen, espero eventualmente ganar el corazón de ellos y no por ganarlo yo, sino porque ellos entiendan que no podemos continuar con un mensaje basado en el odio, ¿no? Y menos aún siguiendo un candidato, o sea, que es una antítesis de lo que fue Jesús, ¿no? Jesús fue pobre, López Aliaga es rico, ¿no? Jesús fue manso, López Aliaga es reaccionario. Jesús ponía la otra mejilla y López Aliaga nunca la va a poner, ¿no? Si hoy se encontraran, seguramente diría que Jesús es un hippie débil y progre, ¿no? Y está socialista. Pero mi preocupación en realidad, yo, o sea, salvo por Juan Fonseca, el historiador, tiene este libro muy conocido, se llama Misioneros y Civilizadores. Pero a lo que yo creo que tú te refieres es a la ola de pentecostales, que sí llega por propuesta de la mano del apoyo estadounidense, y eso es más o menos en los 70 como una confrontación a la teología de la liberación y también a la mayor fortaleza, digamos, de los sectores de izquierda, ¿no? Y ellos ven eso como una amenaza, ¿no? Desde allá, ¿no? Entonces, pero hasta ese momento, y luego recién en los 90, hasta los 90, los que tenían control eran las iglesias protestantes históricas, que enfatizaban básicamente lo que yo creo que es el cristianismo histórico, lo que Jesús enfatiza en Lucas 4, o sea, lo que Jesús enfatiza incluso cuando él habla del juicio de las naciones. La atención a los pobres es lo que va a determinar si entra uno al cielo o no. Eso es lo que él dice. Y es lo que a mí me debe importar principalmente como cristiano, ¿no? El tema de LGTB se menciona 6 veces. El tema de atención a los más pobres se menciona más de 2000 veces. Entonces, yo quiero volver a ese cristianismo, ¿no? Y ellos han traído, por ejemplo, a mí me dicen, los hermanos me dicen, oye, pero tu posición, por ejemplo, respecto del aborto, ¿no? Porque yo creo en la necesidad de legalizarlo y de no criminalizar a la mujer por abortar. Me dicen, pero eso es una posición anticristiana. No. Los protestantes, de hecho, la denominación más conservadora de Estados Unidos, la Convención Bautista del Sur, en los 70s, emite un pronunciamiento diciendo que el tema de la oposición al aborto era, entre comillas, le pusieron un tema católico. Mi posición es la histórica. Ustedes son los que son los nuevos. Ustedes son, o sea, extraños para mí. La posición que yo sostengo es la posición que hemos tenido por casi 2000 años. Bueno, poco menos, ¿no? O sea, pero que a mí me digan que esa es la posición cristiana, la que ellos proponen, ¿no? Una posición basada en controlar a las mujeres, discriminar a la comunidad LGBT, rechazar la ciencia. Esa posición es nueva para mí. Guillermo, si no me equivoco, Mesías Guevara, el candidato presidencial del Partido Morado, mencionó en una reducción de ministerios. Me parece que dijo 12. Sí. Rafael López Aliaga habla de 6 ministerios al estilo Milei, pero en realidad sabemos que eso es inaplicable porque el mismo Milei, a pesar de que ha reducido algo el Estado o el aparato burocrático en Argentina, lo ha hecho de tal manera que los servicios que ofrece ahora el Estado son totalmente ineficientes. Entonces, ¿cómo harían ustedes esta reducción del Estado sin generar mayor ineficiencia y sobre todo sin que genere
un mayor grado de corrupción y falta de transparencia? Es que creo que la forma en que nosotros hemos pensado esa reducción no tiene que ver en realidad con una necesidad. O sea, por ejemplo, nosotros no estamos pensando en despedir gente. Para comenzar, nosotros estamos pensando, porque creo que es lo que está pensando López Aliaga, está pensando que la gente que está en el Estado debe dejar el Estado, ¿no? Porque según él, solo el privado solo trae, es el único que trae desarrollo y el Estado en su mente está estorbando, ¿no? Esa es la visión Claro, que tiene. creo que se está hablando algo de 100.000 trabajadores, me parece. Que nosotros no estamos proponiendo ningún recorte en realidad, lo que estamos proponiendo simplemente es consolidar, porque por ejemplo, digamos, ¿no? O sea, hay cosas que son necesarias como consolidación y incluso el miner más micro. Hoy día para sacar una licencia para abrir una librería en Quilca, la mayoría de gente en Quilca no tiene licencia. O sea, bueno, ustedes seguramente van a comprar libros ahí, yo tengo muchos amigos ahí, o sea, y no tienen licencia. Y no tienen licencia no porque no quieran tener, sino porque tienen que pasar por una serie de barreras, o sea, porque eso requiere tiempo y dinero. O sea, no hay cómo consolidar todo para que uno pueda ir a un solo lugar y sacar su licencia, que es lo que está proponiendo el Partido Morado, digitalizar todos los trámites y consolidarlos en una sola licencia de manera que tú puedas sacarla en 24 horas para poder abrir un negocio, ¿no? No tiene sentido que tú tengas que pasar por 6, 7 trámites para abrir simplemente una bodeguita o una pequeña librería. O sea, cuando otras empresas más grandes pasan probablemente por algo similar, ¿no? O sea, tiene que haber un sentido de racionalidad. La razonabilidad detrás de la consolidación de ministerios de reunión tiene que ver con una reducción de personal. Tiene que ver simplemente con una consolidación de capacidades, ¿no? Porque hoy día, por ejemplo, yo veo megaproyectos, ¿no? Que es lo que estaba viendo hasta hace unos años en el lugar donde trabajo. Lo que ocurre es que a veces tú pedís algo a un ministerio y ese ministerio tiene que preguntarle a otro ministerio respecto a algo que él ya sabe, que ese ministerio ya sabe, simplemente requiere la respuesta formal del otro. Si hubiera estado consolidados, ese mismo día yo hubiera tenido una respuesta, pero ahora tengo que esperar un mes o 2, ¿no? Entonces, claro, porque hay responsabilidades transversales, ¿no? Que en realidad podría ejecutarse a través de un solo ente o una sola persona y simplificar los trámites. Pero ahora, Guillermo, iba al tema de, ya que has hablado de simplificación administrativa, facilidades a través del uso de la tecnología, también me imagino que estarán planteando el uso de la tecnología para reducir la corrupción, porque se facilita mucho y no es tan difícil. En el tema de las licitaciones, por ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, una licitación tiene que pasar por manos humanas si tú puedes crear un sistema en el cual tú planteas los requisitos y el sistema de una vez te rebota, ¿no? Todo. Así es. ¿Es algo similar que están planteando o cómo lo están pintando ustedes? Así es. Es porque, o sea, de hecho, tú puedes, o sea, con tecnología tú te puedes dar cuenta sin que haya alguien, sin siquiera haber investigado un fiscal, ni siquiera haber intervenido un policía, te puedes enterar si hay una corrupción. Y eso ya lo hace el sector privado. No te voy a decir qué estudio lo hace, aunque ahora ya muchos más estudios lo hacen, estudios de abogados. Hay un sistema en el cual la propia empresa quiere detectar corrupción en su propia empresa. ¿Y sabes cómo hacen? Simplemente cargan, hay un sistema bien bacán, que tú cargas el Excel de todas las facturas, compras que se han hecho, y el sistema se da cuenta si hay anomalías. Por ejemplo, se repite mucho una factura por 1.000 soles, repetidas al mismo proveedor. Tú dices, qué raro, ¿por qué le compro solo por 1.000 soles y le puedo haber comprado por 10.000? Ahí debe haber algo raro, alguien está cobrando una coima pequeña. El sistema no te va a decir ese es corrupto, pero te va a decir, mira acá, ¿no? Que aquí, o sea, hay algo que no me parece, o sea, racional, ¿no? Entonces, cosas así. O, por ejemplo, envían una factura, pero el RUC de la persona es no habido. Entonces, claramente, pues, o sea, aquí, ¿quién va a estar emitiendo, pues, órdenes de servicio a un RUC no habido, ¿no? Entonces, de repente hay un error, ¿no? Pero el sistema te hace saltar en una, si puede haber corrupción ahí. Eso es lo que estamos proponiendo, porque es bien sencillo. O sea, y ni siquiera requeriría realmente que el Partido Morado entre al poder. Eso lo podría hacer cualquiera, porque es comprar un programa, es comprar un software nada más. O sea, lo que le toma a ellos, probablemente, bueno, ya con las autorizaciones, digamos que le tomará 3 días, ¿no? Eso podría demorar que ellos combatan contra la corrupción hoy. Es un tema ni siquiera que tiene que ver con acceso a conocimiento. Es un tema de decisión política, ¿no? Pero es tan sencillo como eso, ¿no?
Entonces no estamos proponiendo eso, por ejemplo, también temas de trazabilidad. Nosotros sí creemos que una persona que presta su cuenta y presta su teléfono para extorsionar, también tiene que ir a la cárcel. Pero para eso yo tengo que tener trazabilidad para entender desde dónde partió la orden y a dónde llegó. Y eso se puede hacer. O sea, se puede hacer bien fácil, pero no se hace. O sea, ¿por qué simplemente no se puede hacer eso hoy? Cuando hoy día existen ya las capacidades para hacerlo. Y no tienes que comprar un software nuevo para hacer eso tampoco. Guillermo, perfecto que apliquemos la tecnología, pero antes se necesita tener los recursos humanos, o sea, las personas que van a ser capaces, que van a liderar, ¿no? Nos gustaría que nos presentes quiénes son los cuadros políticos, técnicos del Partido Morado en áreas claves actuales, ¿no? Como es seguridad, en educación, en salud, ¿no? Tal vez en economía o producción. Quisiéramos saber quiénes son los que están detrás de estos, del plan de trabajo, por ejemplo, ¿no? Qué buena pregunta, porque, o sea, eso me da a mí para explicar los diferenciales del partido, ¿no? Nosotros no estamos trayendo gente que ustedes no conozcan. De hecho, economía, Luis Alberto Arias Minaya, ¿no? Que creo que es conocido, ha sido director del BCR, ha sido, creo, me parece que fue presidente del Banco de la Nación. Probablemente, y estaba hablando ahora hace poco con un director del BCR que es un amigo mío, y él me decía, porque yo le decía, yo quisiera que Luis Alberto sea, si no es MEF, que sea el jefe de la SUNAT. Me decía, sería bacán, me decía esta persona, este economista muy conocido, porque Luis Alberto es la persona que más sabe de tributario en el Perú. Entonces, ese es uno, ¿no? En salud, vamos a incluir a Alfredo Urquiza, que es el jefe de plan de gobierno, que tiene ya décadas trabajando en eso, ¿no? En ciencia y educación, estamos proponiendo a Benjamín Martí Corena, ¿no? Que es un COSITEC, que acompañó también ayer al debate a Mesías, ¿no? Y en lucha contra la corrupción y seguridad, estamos también proponiendo a Sandra Castro, que es la ex fiscal Cuellos Blancos, que fue retirada hace poco y ella decidió postular con nosotros al Senado, pero el jurado no lo aceptó por un formalismo. Aún así, ella se ha mantenido con nosotros. En el primer debate fuimos yo y ella como asesores de Mesías. Entonces, ella se va a mantener. Entonces, esas son nuestras propuestas, ¿no? Y sobre todo de ella hemos encontrado mucho conocimiento granular, porque, o sea, hay cosas que uno piensa y dice, oye, la decisión para acabar con la delincuencia hoy día no es tan compleja como uno cree. O sea, es tan fácil. O sea, una decisión sencilla, por ejemplo, es que simplemente la DIVIAC se convierta en DIRIAC, una división que se convierte en dirección para que tenga más independencia. Eso bastaría. Pero ellos han tomado el paso contrario, ¿no? Porque no quieren ser perseguidos estos partidos políticos, no quieren que los persigan por corrupción. Lo que han hecho es más bien desmantelar la DIVIAC, ¿no? Pero, por ejemplo, otras decisiones que son sencillas, ¿no? Por ejemplo, para mí, algo que me parece escandaloso es que hay decisiones que podríamos tomar el día 1 para mejorar la seguridad en distritos populosos. Ustedes saben que me parece que solo hay 1.800 policías para San Juan del Lurigancho con más de 1 millón de habitantes. Pero hay 3.200 policías para San Isidro con 70.000 habitantes. Claro, y luego estigmatizan a lugares como San Juan del Lurigancho diciendo que es inseguro. Y más bien, o sea, se levanta en hombros a distritos como San Isidro por decir que es seguro. Pero no es así por default, es así por diseño. ¿Y por qué alguien ha tomado esa decisión? Y la excusa es que porque en San Isidro pasan más de 1 millón de personas al día. Bueno, en San Juan de Lurigancho no pasan, viven. Es una decisión política, que el primer día nosotros tomamos esa decisión, que la cantidad de policías se determine por el tema per cápita, ¿no? O sea, tantos habitantes, tantos policías. Y que quizás no va a acabar la delincuencia, pero seguramente va a variar. Una pregunta sobre el tema de seguridad. Aquí la mayoría están mirando al régimen de Bukele como una forma de solucionar, ¿no? Pero ahí yo te planteo 2 escenarios, ¿no? Lo que están planteando es ser mano dura, firme contra el delincuente, inclusive atropellando sus derechos humanos, ¿no? He escuchado la crítica a propuestas como decir, tenemos que apuntar por rehabilitar a los delincuentes, sobre todo a los que entran a los primarios, ¿no? Para que las cárceles no sea una escuela de seguir fortaleciendo la delincuencia, ¿no? Pero la crítica es cómo vamos a tratar bien a los que entran a la cárcel, ¿no? Deberíamos ser más severos, ¿sí? ¿Cuál es tu posición? O sea, ¿es posible apuntar por una rehabilitación o simplemente tiene que ser la mirada de castigo, ¿no? Y al final eso apunta a qué tipo de sociedad queremos ser, ¿no? Quisiera saber tu posición, ¿no?
Mi posición es que son seres humanos. O sea, para mí, yo soy un creyente. Y para mí esa persona, delincuente o no, sigue siendo un ser humano, ¿no? Sigue siendo creación de Dios. Yo tengo que apostar por su rehabilitación. Castigo sí, porque justicia no hay nunca, no existe justicia sin reparación. Entonces tiene que haber una reparación. Pero, y yo sé que probablemente los valores que yo estoy tratando de representar, misericordia, justicia, solidaridad, no son valores populares hoy día. Menos en política. Y de repente yo tampoco me voy a ser popular por ponerlos hoy. Pero yo creo que esos valores van a prevalecer. Y que yo plantee ese discurso, eventualmente prevalecerá porque son justos. Quizás no prevalecerán conmigo, pero recordará a la gente que hubo gente que dijo que no era justo simplemente destruir a una persona como ser humano por haber cometido un delito. Tiene que recibir un castigo, pero no, un castigo no puede ser la deshumanización de él y también la nuestra a través de buscar venganza y no justicia, ¿no? Ahora, o sea, nosotros no vamos a aplicar un plan Bukele, porque ahí Bukele está cometiendo una cantidad de violación de derechos humanos que sería básicamente un nuevo fujimorismo, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros creemos que en realidad no es más, o sea, no lo vamos a hacer no solamente porque tengamos una actitud humanista, no lo vamos a hacer porque no es necesario. O sea, el tema de seguridad hoy día es un tema de decisión política. Es tan sencillo como agarrar e integrar, por ejemplo, lo que estamos proponiendo, es integrar en un solo edificio, por cada distrito, policía, fiscalía, juez, 24/7, que exista. Entonces tú puedes hacer todo el proceso en una noche, porque muchas veces se detiene y luego se pasa el periodo de flagrancia sin que se inicie la acusación y sin que se proceda a juzgar. Ya tenido todo consolidado, eso no debería pasar, ¿no? Pero, o sea, para eso nosotros requerimos, en realidad, que nos den el poder. La verdad es que, o sea, yo no veo problema en pedir poder, porque la gente dice, pero Guillermo, si tú eres un evangélico, ¿qué haces persiguiendo el poder? Jesús también mencionaba eso, decía, hay un pasaje en que Jesús le dice a sus dos discípulos, ¿no? A Juan y Jacobo, vienen y le dicen, Señor, dinos por favor el día que llegues a estar en tu reino, ¿quién se sentará a tu derecha y tu izquierda? Y él les dice, no corresponde a mí decirles quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda, pero quien quiera ser primero, que se haga el postrero, ¿no? Que se haga el último. O sea, básicamente lo que él dice, no hay problema en buscar poder, si el poder es buscado para servir. Entonces nosotros estamos pidiendo poder porque queremos servir, queremos cumplir nuestro rol. Y nosotros no vamos a hacer una vía mucho más difícil que la que tenemos hoy día por postular. Pero no queremos que en el país nos lo arrebaten, no se vienen tiempos recios. Y nosotros queremos ser una voz que luche contra esos tiempos recios, ¿no? En el Perú hay millones de profesionales de nivel universitario, técnico, con mucha capacidad, habilidad, voluntad y vocación de servicio. Sin embargo, no tienen la oportunidad de entrar a trabajar en el sector público, porque la mayoría de partidos políticos, cuando acceden al poder, lo que hacen es contratar a sus militantes, a los que le ayudaron en la campaña, a los que le aportaron dinero en la campaña, y entonces es la otra parte, ¿no?, de la mirada de un Estado ineficiente. Entonces, en las regiones vemos a los gobernadores que son incapaces de poder utilizar el dinero público que piden para sus obras, porque, por supuesto, sus gerentes son brutos, son ignorantes, pero sí son serviles a los intereses, ya sea del partido o del gerente de turno. ¿Cómo ustedes van a cambiar, modificar esto? ¿Qué reforma de ley harían o llevarían como propuesta? Es que eso no tiene nada, o sea, no necesariamente tiene que ver con leyes. Okay. Tiene que ver en realidad con decisión política. Primero, el partido no lleva corruptos. Como yo te digo, o sea, yo soy el número 1 por el partido. Yo tengo ya 3 grados y me voy por mi 4.º grado en universidades que creo que son prestigiosas. Y tengo una trayectoria como abogado en banca y finanzas de casi 20 años, ¿no? O sea, yo no me voy a beneficiar o sea, no debería decir esto por los senadores, pero yo no voy a ganar dinero siendo político, ¿no? Ni he encontrado ni encontraré una alternativa al desempleo entrando en política. Ahora, o sea, yo incluso ya decidí quiénes van a ser parte de mi equipo técnico en el Congreso, y ninguno de ellos es militante.
porque, o sea, creo que tengo que traer a los mejores. Ahora también el problema es que el Estado, o sea, y acá quizás no van a estar de acuerdo conmigo, en el Estado, sobre todo para los congresistas sí se ganan una millonada, ¿eh? O sea, para lo que hacen me parece que están sobrepagados, pero, o para la calidad de gente que son hoy, ¿no? Pero los asesores, uno pensaría que están bien pagados, pero para traer el tipo de asesor que yo quisiera traer, no sé si están necesariamente bien pagados, ¿no? Pero lo van a hacer, porque, o sea, por ejemplo, hoy día, creo que de la mitad de los que quiero que ya hable con ellos, la mitad ganan más hoy. Y están dispuestos a entrar simplemente porque creen en el proyecto que estoy tratando de plantear, ¿no? Una política limpia, ¿no? Ahora, el partido, probablemente sí pondremos militantes, ¿no? Luis Alberto Arias, que es el economista conocido, militante, y probablemente lo pongamos en un lugar que tenga que ver con economía, pero ahí creo que nadie va a dudar de sus capacidades, ¿no? Ahora, yo sí creo que lo que tú comentas es importante porque yo quisiera que entiendan, por ejemplo, gente como Frank Kerkel en Renovación Popular, no, Paola Martínez en Renovación Popular, gente como Rosángela Barbarán en Fuerza Popular, ¿no? Uno se pregunta cuáles son las capacidades que trajeron o van a traer al Congreso. O sea, en realidad su valor es su amoralidad, ¿no? O sea, otra persona que sí tiene poder encontró que el valor de ellos era no tener valores. Y por tanto son moldeables y van a responder solamente a temas, a un incentivo netamente material, ¿no? Y que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de sostener esos puestos, ¿no? Eso es lo que va a pasar. O sea, nosotros tratamos de traer gente que consideramos limpia, que creo que son capaces y que espero, yo no puedo decir que no va a pasar, ¿no? Porque yo creo que no va a pasar por los años que los conozco y lo que conozco a la militancia, a los que están candidateando hoy, pero no tengo al menos ninguna razón para creer que vaya a ser así, ¿no? En que vaya a ser gente que va a entrar a la política, primero porque no los hemos seleccionado por ser amorales, sino porque han hecho cosas que nosotros hemos creído que son representativas y que son valiosas, pero también porque ninguno de ellos está entrando al Congreso como una alternativa al desempleo. Guillermo, estamos a 10 días de las elecciones. Si nos basamos en las encuestas, los números son bajos, ¿no? Pero también si hacemos el contraste en cuanto a la presencia del Partido Morado en las regiones, ustedes tienen la desventaja de estar en 8 regiones ausentes, ¿no? O sea, no tienen partidarios, o no tendrán partidarios, no tienen candidatos en diputados, ¿no? Y bueno, también hay 3 que están incompletos. Y miras a eso, y el objetivo mayor yo veo actualmente es tumbar a los que están en el poder, a lo que se denomina la mafia, ¿no? ¿Habrá un ajuste ahí como tienen porque me imagino que ustedes también están haciendo sus estudios internos sobre cómo van en relación a la aceptación, ¿no? A los votos? Porque sí es válido y se escucha a todos los candidatos decir vamos a estar a la segunda vuelta y vamos a llegar, como es parte del discurso, para no desmotivar, ¿no? Pero siendo realistas, yo veo, pues es una valla muy inmensa, ¿no? Porque ustedes ya no tienen 27 millones que van a votar, sino 22 millones, nada más se reduce el universo de posibles votantes, ¿no? ¿Qué hacer en esa circunstancia? O sea, ustedes ven la posibilidad de alianzas a partidos que puedan tener mayor opción de derrotar a estos partidos que han tomado el poder del Estado, y no solamente políticamente, sino delincuencialmente, ¿no? Entonces estamos en un aprieto difícil. Entonces, si no hay acción, si cada partido dice yo me voy a la primera vuelta con seguro que voy a ganar, aunque sabiendo que los números es difícil, posiblemente estamos condenando al país, ¿no? O sea, ¿qué hacer en esas circunstancias? Bueno, yo no descarto nada, ¿no? Yo no descarto una alianza pero ahí el tema tiene que ver también con cómo estamos votando, ¿no? Porque, o sea, finalmente las encuestas que vengan en las siguientes semanas serán las que demostrarán cuál ha sido el impacto de los debates, ¿no? Que creo que Mesías Guevara ha mostrado una actitud bastante confrontacional hacia el fujimorismo y el pacto mafioso, que son principalmente el principal enemigo y verdugo del Perú. Creo que eso debería tener un impacto en las encuestas. Y en la campaña ya hemos tenido candidatos que han subido, tanto subido como bajado 5 puntos en una semana.
en menos días. Entonces no sería algo imposible, sobre todo teniendo en cuenta la repercusión mediática que ha habido hoy día. Por ejemplo, veía que en Canal N mencionaban que Mesías Guevara es el candidato más viral hoy, ¿no? Entonces eso debería tener un impacto que no estamos viendo, que esperamos ver en las encuestas que vienen. Y finalmente, claro, se entiende. Nosotros, dime, Sí. lo que digo es que se entiende, o sea, incluso para poder, porque yo creo que lo que están planteando ustedes es endosar, pero incluso para endosar yo tengo que tener algo que endosar. Entonces yo estoy esperando a ver si, o sea, la realidad, como Guillermo, yo necesito saber, yo no puedo endosar algo que no tengo. Además estamos asumiendo que en Perú el endoce no existe realmente, ¿no? Claro. En Perú en realidad el endoce no existe, porque la gente es apartidaria. O sea, hay estudios bien grandes que muestran que en realidad en Perú los únicos votantes que son relativamente fieles a su partido, al partido al que le votan, son los fujimoristas, ¿no? Y bueno, el Recibo Popular está tratando de construir algo similar, pero el resto no tiene capacidad real de endoce, ¿no? Pero para poder nosotros incluso endosar, tendríamos que tener algo para endosar, ¿no? Hoy día, las encuestas, como tú dices, estamos bajos. Veremos con la encuesta nueva dónde estamos, ¿no? Pero nuestra esperanza es poder poner nosotros, o sea, nosotros sí creemos que tenemos gente valiosa para llevar al Congreso y al Senado. Y creemos que incluso gente... Mira, si hacemos un análisis del triunfo de Fujimori o de Castillo, no es tan al azar ni una ola que surge por las redes, ¿no? Sino hay algo material. En el Fujimori hay un apoyo justamente de los evangélicos y sus redes que hacen posible que se difunda este partido, ¿no? Y en el caso de Castillo están las redes de los profesores, ¿no? Haciendo un paralelo, ustedes actualmente, ¿qué apoyos sociales tienen en el país, ¿no? Para saber cómo está llegando este discurso de Lima y ahorita la buena performance de tu candidato en el debate, ¿no? O sea, ¿se queda en Lima nomás o hay posibilidad de que llegue a través de las redes sociales que ustedes manejan? Redes sociales en el sentido de organizaciones sociales, ¿no? ¿Con qué organizaciones sociales cuenta el Partido Morado para llegar al país, ¿no? Yo no puedo decir qué redes son o qué organizaciones son porque los arruino, ¿no? Yo luego, o sea, no quiero poner un target en la espalda de gente, ¿no? Pero lo que sí les digo es que, o sea, que nosotros sí tenemos hoy, o sea, creo que es la realidad del partido realmente siempre. O sea, que el partido sí tiene bases populares. Por ejemplo, la campaña pasada, cuando yo postulé al alcalde de Lima, yo salí de otros en la primera semana y estaba entre tercer y cuarto lugar en las encuestas. En la primera encuesta que estaba a quinto, de 14 creo que postulaban. O sea, con una campaña que nos costó a nosotros $5,000. O sea, casi nada, que yo puse. O sea, y la mayoría del tiempo yo me la pasé en San Juan de Miraflores. Y ahí construimos, no quiero mencionar, o sea, voy a mencionar el área básicamente, o sea, Nueva Rinconada, Minas 2000, Torres Minas, ¿no? O sea, por ese sector. Y así hay varios lugares en que el partido tiene presencia real, porque, o sea, por ejemplo, de ahí postula gente hoy día, de esas comunidades. Nosotros tenemos bases sociales, y yo he asistido a reuniones en San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, no con organizaciones, porque yo siento que a veces uno piensa que la organización es necesariamente el sindicato, ¿no? Nosotros vamos a hablar con comedores, vamos a hablar con clubes de madres y también con simplemente comunidades que son líderes en asentamientos humanos, ¿no? Porque esa es la gente a la que a mí particularmente como Guillermo me interesa atender. Porque mis propuestas están pensadas en ellos por mi propia experiencia de vida, por la propia experiencia de vida de mis padres y de mis amigos hasta hoy. Entonces, ahora claro, no te puedo decir exactamente quiénes, no porque no sepan, porque, o sea, esas mismas bases las sostenemos hasta hoy, ¿no? De las que construimos en el 2022, sino porque simplemente no quiero poner, o sea, yo creo que la gente no es muy consciente a veces de que hoy día una olla común dice que apoyó un candidato que no es Renovación Popular y ese apoyo lo va a pagar, porque esa gente no puede haber persona más anticristiana y partido más anticristiano que Renovación Popular. Piden la muerte de sus opositores políticos. Llamaron a Ana Estrada que se tire de un edificio. Piden la muerte de Gorriti. Ahora también han pedido la muerte del jefe de la OMPE, ¿no? Es decir, o sea, y además, o sea, bueno, ni siquiera tenemos que ponernos en el experimento. Ya ha ocurrido que la red de ollas comunes le demandó que les entregue alimentos que no estén pasados y él se fue encima de las madres, ¿no? Entonces, por eso, o sea, yo no me atrevo a decir eso, no porque no los tengamos, porque yo por orgullo podría decirte este. Pero yo soy consciente a quién pongo, para mí esas personas importan, ¿no? Y la vida
que ya tienen ¿cómo se llama? Capital social para defenderse, exponerlos a algo así, o sea, puede ser brutal para ellos, ¿no? Claro. Bueno, Guillermo, estamos muy agradecidos por tenerte hoy día acá. Amigos, para votar por Guillermo Flores, recuerden que él es candidato a diputado con el número 1 por Lima Metropolitana y va por el Partido Morado. Ahora sí, Guillermo, te damos 3 a 5 minutos para que te dirijas a nuestro público, que hoy día está muy atentamente viendo el programa. Y, a ver, te damos pase. Adelante, Guillermo. Yo quiero contarles un poco de las propuestas que traigo. Quiero plantearles 2 propuestas al menos. Una que tiene que ver con una experiencia de vida personal, pero también una necesidad hoy. La mayoría de las personas del sector E no tienen acceso a vivienda hoy día en Perú, porque los programas como Mi Techo Propio, Mi Vivienda, están destinados a la clase media. Yo estoy proponiendo un sistema de vivienda social de alquiler. Yo pude salir adelante a través de un sistema que permitía pagar 45 soles mensual. Ese sistema hoy día no existe y debería existir. Entonces lo que yo propongo es que el Estado ponga el terreno, el privado desarrolla, genera departamentos de pequeños para ser entregados para vivienda social a precios módicos de renta, y a cambio el privado obtiene el uso del área pública comercial por 40 años en concesión. Entonces solucionamos 2 problemas. Uno, la necesidad de vivienda a precios baratos para que la gente pueda ahorrar para otras cosas y poder salir adelante. No podrían comprar esos departamentos, eso sí es parte del diseño, porque la idea es que una vez que una familia lo usa, pueda dejarlo libre para la siguiente, que también lo necesite. Otro programa que yo estoy proponiendo es beca 16. Hoy día, si usted realmente no es del sector E, no va a poder acceder a beca 18, porque beca 18 no está pensada en los más pobres, porque para postular a beca 18 sí tiene que haber entrado a una universidad, pero para haber entrado a esa universidad tiene que haber entrado a través de una academia. Esa academia cuesta, el examen de admisión cuesta. Luego Pronavec tiene su propio examen de suficiencia, que también tiene academias, que también cuestan, ahí van como 3.000 soles. Yo estoy proponiendo que existan becas para academias. Mi deseo final es que en algún momento lleguemos a un sistema en que ni siquiera haya exámenes de admisión, que sea como en Argentina, ¿no? En que la gente entra y no lo limita el dinero para postular. Pero hoy yo soy un realista también, me tengo que entender que esas son las fuerzas con las que competimos hoy. Pero yo quiero llamarle también a que usted recuerde algo que para mí es importante desde mi fe. Usted es alguien. Usted podrá ser pobre, pero es alguien. Usted podrá hoy día comer en un comedor popular, recibir juntos pensión 65, pero usted es alguien. Usted podrá vivir quizás en Villa El Salvador, en Puno o Ayacucho, pero usted es alguien. Podrá ser negro, marrón o morenito como yo, pero usted es alguien. Podrá de repente no hablar en español, sino hablar en quechua o aymara, pero usted es alguien. Usted debe ser por eso amado, respetado, cuidado y nunca rechazado, porque usted es un hijo de Dios. Y su voto, sea que lo hagan en Miraflores, La Molina, San Isidro, o se haga en Puno o Ayacucho, vale lo mismo, porque usted y yo somos alguien. Solo quiero dejar ese mensaje, porque se vienen tiempos recios. Ojalá puedan votar por nuestro partido. Yo voy con el número 1 a diputado por el Partido Morado, pero igual se vienen tiempos recios. Y solamente llamarlos a que ustedes recuerden que ustedes y yo somos alguien, y no agachen la cabeza. Y para aquellos que son creyentes como yo, confiemos en que, como decía Martin Luther King, el arco de la historia es grande, pero siempre se inclina hacia la justicia. Simplemente pedirles que el 12 de abril, lo que sea que hagan, lo hagan por amor. Voten por amor a sus amigos, a su familia, a su prójimo. Y finalmente recuerden que lo que venga, vamos a tener que afrontarlos todos, ojalá no como individuos, sino también como comunidad. Gracias. Gracias, Guillermo. Bueno, recordarles a todos nuestros amigos que mañana tenemos a las 9 de la mañana una entrevista con Epifania Borda a las 7 de la noche, y a las 9 de la mañana tenemos la entrevista con Patricia Correa, que ella va por Ahora Nación y Epifania Borda va por el Partido Morado. Así es que, y me olvidaba, a las 9, un ratito por favor, a las 10 de la noche tenemos una entrevista con Gloria Machuca. 10:30 de la noche también tenemos una entrevista con la candidata Gloria Machuca de Ahora Nación.
Así que amigos, si ustedes son candidatos, también pónganse en contacto con nosotros para coordinar una entrevista. Nuevamente, agradecerle a Guillermo Flores por estar acá y le deseamos mucha suerte. Él es candidato a diputado con el número 1 por Lima Metropolitana por el Partido Morado. A nombre de Julián y de todo el equipo de la Salita del CIN, les agradecemos por acompañarnos y por favor suscríbanse a todas nuestras redes y también si pueden colaboren. Ahí está nuestro chat. Nos vemos. Gracias amigos. Muchas gracias. Un gusto.